Mateo y Damián crecieron en un pequeño pueblo atravesado por un río, unidos por una amistad que parecía inquebrantable. Desde niños compartían todo, los partidos en el descampado, los sueños de irse algún día del pueblo y las promesas de no separarse jamás. A los 15 años construyeron juntos un puente improvisado sobre el arroyo que los separaba del bosque. Lo llamaron el Puente de los Valientes, porque cruzarlo implicaba vencer el miedo a la corriente. Ese puente se convirtió en su símbolo, su refugio y su promesa de futuro. Con el paso del tiempo, la vida los llevó por caminos distintos. Mateo, hijo de un carpintero, heredó el taller de su padre y se quedó en el pueblo. Era un hombre noble, sencillo, de esos que encuentran satisfacción en el trabajo bien hecho. Damián, en cambio, se marchó a la ciudad con ambiciones más grandes. Siempre había tenido una mente rápida y una lengua persuasiva. En pocos años, logró abrir su propia empresa de construcción y ganar una fortuna. Sin embargo, su éxito vino acompañado de un ego que fue creciendo hasta volverse impenetrable. Pasaron los años sin verse, hasta que una noticia inesperada sacudió al pueblo: un incendio había destruido parte de la escuela primaria. El municipio lanzó un concurso para reconstruirla, y 2 empresas se ofrecieron a hacerlo. Una era la compañía de Damián, que buscaba expandirse al interior; la otra, la pequeña carpintería de Mateo, que soñaba con devolverle al pueblo lo que le había dado. Nadie lo sabía, pero ambos amigos competirían sin saber que el destino estaba a punto de enfrentarlos. El día en que se reencontraron fue en la alcaldía. Damián, vestido con traje y sonrisa calculada, estrechó la mano de su antiguo amigo. Mateo, con ropa de trabajo y manos llenas de astillas, lo saludó con sinceridad. Por un instante, el pasado pareció volver, pero pronto el brillo de la ambición lo ensombreció todo. «Espero que no te tomes a mal perder, Mateo», dijo Damián con un tono que intentaba sonar amistoso. «Esto es un negocio, no un recuerdo de infancia». Mateo sonrió con calma. «No estoy aquí para ganar, sino para hacer algo que dure, Damián. Tal vez eso sea lo que diferencia a un negocio de un propósito». El comentario de Mateo quedó flotando en el aire, pesado como una verdad que Damián no quiso aceptar. Desde aquel día, la competencia entre ellos se volvió feroz. Damián presentó un proyecto moderno, lleno de tecnología, con materiales importados y un diseño impresionante. Mateo, en cambio, propuso reconstruir la escuela con madera local, involucrando a los vecinos y a los propios alumnos, para que cada rincón tuviera un pedazo de su historia. El jurado tardó semanas en deliberar. Cuando finalmente anunciaron que el proyecto ganador sería el de Mateo, el pueblo entero lo celebró. Damián, humillado, no podía entender cómo su propuesta, tan superior en recursos, había sido rechazada por algo que consideraba rústico. Durante meses, evitó volver al pueblo, y cuando lo hacía, no cruzaba una sola palabra con su antiguo amigo. La herida del orgullo había reemplazado todos los años de amistad. Mientras tanto, Mateo comenzó la obra junto a voluntarios. Las risas y el trabajo en equipo llenaban las mañanas del pueblo. No había grandes máquinas ni presupuestos millonarios, pero sí esperanza. Los niños pasaban cada día para ver el progreso de su nueva escuela, y eso bastaba para que Mateo trabajara sin descanso. El puente que unía la zona del taller con la obra, el viejo Puente de los Valientes, aún seguía en pie, aunque el tiempo y la lluvia lo habían dejado débil y resquebrajado. Una tarde, una tormenta inesperada azotó el pueblo. Las ráfagas de viento y el agua torrencial arrasaron con los árboles, y el viejo puente cedió ante la corriente. Al amanecer, solo quedaban los restos de madera flotando en el río. Cuando Mateo lo vio, sintió que una parte de su infancia se había ido con él. Decidió reconstruirlo, no solo por nostalgia, sino como símbolo de unión. Pero esta vez, necesitaría más manos, y materiales que él no tenía. Fue entonces cuando pensó en Damián. Lo llamó varias veces sin respuesta. Hasta que, días después, Damián apareció en el pueblo, más por curiosidad que por buena voluntad. Al verlo, Mateo le explicó el plan. «Quiero reconstruir el puente», dijo con voz firme, «pero no puedo hacerlo solo. No se trata solo de madera y clavos, sino de volver a unir lo que el tiempo rompió». Damián lo miró con una mezcla de desprecio y melancolía.
Los puentes no se reconstruyen con palabras, Mateo, respondió, y mucho menos con ideales. Y se marchó sin mirar atrás. A pesar del rechazo, Mateo no se rindió. Durante las siguientes semanas, trabajó día y noche para levantar el nuevo puente. Con la ayuda de jóvenes del pueblo y algunos de sus antiguos compañeros de la escuela, comenzaron a construir una estructura firme, con madera tratada y refuerzos de acero que consiguió a crédito. No era el puente más bonito, pero representaba algo mucho más grande, la fuerza de una comunidad que no se rendía. Mientras tanto, Damián enfrentaba su propio derrumbe. Su empresa, que había crecido demasiado rápido, comenzó a perder contratos y socios. Algunos lo acusaban de haber sobornado a funcionarios para obtener licitaciones, otros, de haber inflado presupuestos. En poco tiempo, su reputación se vino abajo. La prensa local se ensañó con él y los inversionistas le dieron la espalda. En cuestión de meses, el hombre que lo tenía todo se encontró al borde de la ruina. Una tarde, cuando ya no sabía a quién recurrir, Damián recibió una carta sin remitente. Dentro había una sola hoja, escrita con una letra que conocía bien. Decía: «El puente aún te espera. Mateo». Durante horas, Damián miró la nota, incapaz de entender cómo alguien a quien había despreciado todavía podía tenderle una mano. Su orgullo le gritaba que la rompiera, pero algo dentro de él, quizás el niño que alguna vez construyó aquel puente de tablas y sueños, lo empujó a volver al pueblo. Llegó al anochecer, cuando el sol se hundía detrás de las colinas. Encontró a Mateo solo, junto al río, intentando levantar la última viga. Estaba exhausto, cubierto de polvo y sudor, pero no se detenía. Sin decir una palabra, Damián se acercó y tomó una de las herramientas. Mateo lo miró, sorprendido, pero no dijo nada. Solo asintió. Si te está gustando el vídeo, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Esa noche trabajaron juntos, en silencio. No hicieron falta disculpas ni reproches. El sonido del martillo y el murmullo del río bastaron para sellar algo que las palabras no podían reparar. Cuando la última tabla estuvo colocada, el amanecer los encontró de pie, contemplando el nuevo puente, firme y hermoso. Damián respiró hondo y dijo: «Nunca creí que esto pudiera volver a unirnos». Mateo sonrió. Algunos puentes se rompen para recordarnos cuánto valen cuando los reconstruimos. Con el puente finalmente reconstruido, el pueblo volvió a sentir ese espíritu de unión que hacía años no experimentaba. Los niños cruzaban riendo de un lado al otro, los ancianos lo miraban con orgullo, y muchos decían que aquel puente era más que madera y acero, era un símbolo de reconciliación, no solo entre dos amigos, sino entre todos los que alguna vez se habían distanciado por el orgullo o la envidia. Damián empezó a quedarse más tiempo en el pueblo. Ayudaba a Mateo en el taller, sin la necesidad de demostrar nada, simplemente disfrutando del trabajo honesto. Poco a poco, la gente dejó de verlo como el empresario caído y empezó a reconocer en él a un hombre dispuesto a cambiar. Su fortuna se había ido, pero por primera vez, sentía una paz que nunca había tenido. Un día, Mateo recibió la visita del alcalde. Quería agradecerle por el trabajo hecho con la escuela y el puente, y le ofreció liderar un nuevo proyecto para mejorar los caminos del pueblo. Mateo aceptó, pero con una condición: que Damián formara parte del equipo. No hay mejor manera de reconstruir un camino que con alguien que ya aprendió a cruzar el suyo, dijo con una sonrisa. Damián se sorprendió al enterarse, pero no rechazó la oportunidad. Era su forma de cerrar un ciclo. Sin embargo, el destino tenía preparado un último giro. Durante una inspección en una zona de construcción, una viga cedió repentinamente, atrapando a Mateo bajo los escombros. El golpe fue fuerte, y aunque lograron sacarlo con vida, su pierna quedó gravemente herida. La noticia conmocionó al pueblo. Damián permaneció a su lado durante toda su recuperación, cuidándolo, como si quisiera devolver cada gesto que su amigo había tenido con él. Mateo, postrado en una cama durante semanas, intentaba disimular el dolor físico y emocional. Le costaba aceptar que ya no podría volver a trabajar como antes. Pero Damián no permitió que se rindiera. «Tú me enseñaste que los puentes no se levantan con fuerza, sino con voluntad», le dijo una noche. «Y la tuya sigue intacta».
Pasaron los meses y el invierno cedió paso a una primavera más luminosa que nunca. El puente, ahora cubierto de flores silvestres, se había convertido en punto de encuentro para el pueblo. Pero lo que más llamaba la atención no era su estructura, sino una pequeña placa en su base que Damián había mandado a colocar en secreto. ¿A quién me enseñó que las heridas no destruyen, sino que transforman? Mateo, apoyado en un bastón, regresó un día al puente acompañado por Damián. Caminó despacio, mirando los tablones que juntos habían colocado. Su pierna seguía débil, pero su espíritu se había fortalecido. ¿Sabes?, dijo con voz temblorosa. Cuando éramos niños, soñábamos con construir algo que durara para siempre. Y lo hicimos, respondió Damián. Solo que no sabíamos que ese algo no sería un puente, sino nuestra amistad. Mateo sonrió, dejando que el viento le acariciara el rostro. Por un instante, todo el peso de los años, los rencores y las pérdidas se disolvió. En aquel silencio compartido, los dos entendieron que el destino no los había separado, sino que los había hecho tomar rutas distintas para reencontrarse en el momento exacto en que ambos necesitaban aprender el valor del perdón. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas, los dos hombres se quedaron contemplando el reflejo dorado del río. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Mateo. Seguir construyendo, respondió Damián. No puentes de madera, sino de vida. Los años pasaron, y el puente resistió tormentas, crecidas y el paso del tiempo. Cada generación lo cruzaba sin saber la historia completa, pero todos sentían algo especial al hacerlo, como si una energía invisible los envolviera. Y así, en ese pequeño pueblo donde el orgullo una vez los separó y el amor fraternal los volvió a unir, el puente de los hermanos, como muchos comenzaron a llamarlo, se convirtió en una leyenda viva, recordando a todos que a veces el destino no destruye los lazos, solo los dobla, para que se fortalezcan al volver a encontrarse. Fin. Y recuerda, demuestra que eres sensible con las personas vulnerables suscribiéndote al canal. ¿Cuántos seremos?